Sus dos me miraba con una expresión similar a lo que los humanos conocemos como angustia. El androide diseñado por la corporación Compañeros Digitales, uno de los fabricantes de robots más grandes del mundo, era el más reciente integrante que teníamos en el Laboratorio de Investigaciones Robóticas de la Universidad del Estado. Como proyecto terminal, me había propuesto junto con otros dos compañeros, Bruno Alcázar y Orien Nemins, la tarea de diseñar un sistema que permitiera filtrar, aunque fuera en espacios bien definidos, el aire ambiental que por causa de las constantes emisiones contaminantes de las industrias del planeta se volvía cada vez menos adecuado para respirarlo. Sus dos era el sueño de cualquier investigador. Tenía una estructura metálica y su rostro parecía el de un muñeco de ventrílocuo. La voz sonaba típicamente artificial, pero su comprensión de las necesidades humanas era en definitiva mayor de lo que pensábamos. Este tipo de autómatas se había desarrollado con el propósito de auxiliar con cálculos y observaciones a los distintos departamentos en las instalaciones encargadas de estudios avanzados de tecnología y, para mi buena fortuna, sus dos llegó al laboratorio justo el año que comenzaba mi proyecto de grado. Durante muchos años, la salud del planeta se había deteriorado sin cesar. El calentamiento global mostraba sus desastrosos efectos en el clima. Muchas especies iban desapareciendo y otras migraban cada vez más hacia los polos. Las inundaciones y sequías eran ya cosa común en los noticieros. Las enfermedades en la raza humana aparecían con más frecuencia y sus motivos eran cada vez menos explicables. Los gobiernos invertían fuertes cantidades en salud y en tratar de mejorar la calidad del aire y el agua por todo el globo, pero al parecer los esfuerzos eran inútiles. La Tierra se veía casi condenada y muchos estudiantes de mi generación optaban por las ciencias ambientales con el sueño de parar toda esta desgracia. Bajo estas condiciones tan adversas decidí mi proyecto de investigación. Pensaba que pronto el aire dejaría de ser respirable y tal vez una solución para seguir con vida en nuestro planeta gris sería filtrar el aire contaminado y depositarlo limpio en sectores aislados donde al menos los investigadores podríamos seguir buscando una solución completa. A mis 23 años parecía tan grande como mi padre a los 40. El sol nos arruinaba la piel y el aire enrarecido nos hacía crecer más bajos de estatura y más delgados que la generación anterior. Las cosas no marchaban del todo bien y si algo podía hacer era dedicarme a encontrar al menos un paliativo que nos diera más tiempo. Durante días enteros me dedicaba a recabar información sobre el estado mundial del ambiente, los niveles de contaminación en distintos puntos del planeta, sus efectos y sus principales causas. Alimentaba poco a poco la memoria de sus dos y le contaba cómo era antes la Tierra, con bosques llenos de vida y ríos de agua cristalina. Él procesaba la información y hacía análisis de cada zona industrializada, comparando las tasas de mortalidad, los gastos en salud y las enfermedades más recurrentes. Así, poco a poco se iba formando un panorama, aunque muy desalentador, de las condiciones de un mundo en el que increíblemente aún había vida. Mis otros colaboradores estaban encargados del diseño y selección de los mecanismos de filtrado, así como de los posibles catalizadores que pudieran servir a nuestro propósito, y requerían para ello toda la información que se obtuviera en mis estudios. Mientras trabajábamos con los datos recabados por sus dos, noté algo que parecía un poco disparatado. En la zona norte del continente se concentraba la mayor parte de las industrias contaminantes del planeta, pero también, según los datos, contaban con el menor índice de enfermedades respiratorias y a su vez los costos más reducidos en el sector de salud. Al parecer, había un error en los datos, o pudiera ser que el robot investigador tuviera un fallo en su sistema de cálculo. Platicando con él, le pedí que corroborara en línea toda la información disponible con el fin de eliminar cualquier anomalía en las fuentes
y también le solicité que se realizara un autoescaneo para poder encontrar alguna pequeña perturbación en su sistema de procesamiento. Durante un par de días más estuve haciendo pruebas de rutina a sus controles y verificando manualmente la información que me proporcionaba. No había ningún error. La población del norte del continente era la que menos enfermedades y reacciones presentaba ante el deteriorado ambiente y era además la que se encargaba de producir más desechos tóxicos, así como también la que se había visto envuelta en el mayor número de conflictos bélicos de los que se responsabilizaban casi en su totalidad. La ciudad en que me encontraba, si bien no pertenecía a ningún país del norte, tenía fronteras muy cercanas a estos, y los problemas de salud eran bastante graves, sobre todo en la población nativa. Con esta información empecé a fijarme un poco más en cuanto extranjero veía, y ciertamente parecía que la contaminación no les afectaba en lo más mínimo. Revisando información de los hospitales, me di cuenta de que la mayoría de los ingresos eran de personas originarias de la región, y los que se registraban de gente venida de sitios más allá de la frontera eran por accidentes físicos y no por enfermedades contraídas. Estos datos me hacían pensar que tal vez estaban desarrollando defensas que los adaptaban al deteriorado ambiente, así que encargué a sus dos que estudiara la genética de los pobladores del norte y su evolución en los últimos 100 años, sus características físicas y los registros sobre el ataque de enfermedades epidémicas en aquella zona. Fue así como me encontré en el laboratorio con mis compañeros esperando los resultados obtenidos para continuar con las investigaciones. Al parecer, el robot no sabía cómo darme la información. Dudaba o algo así. No tenía músculos en el rostro para generar expresiones faciales, pero podía adivinar que algo le angustiaba porque giraba lentamente la cabeza de un lado a otro. Con un volumen casi imperceptible y con cierta perturbación electrónica en su sistema de voz, me dijo: Asier, he intervenido por accidente en una línea gubernamental. Así comenzó todo. Me refirió que había intervenido una línea de comunicación del exterior donde se encontraban proyectos ambientales y había también descargado una compleja agenda para generar desperdicios tóxicos de una forma sumamente rápida. En menos de un siglo, las reservas de combustibles fósiles del planeta serían consumidas en su totalidad y los desechos darían paso a un clima muy similar al que teníamos ahora. La información, según me explicó, era demasiada para el poco tiempo que quedaba, así que sin más me dijo que la línea a la que había accedido por error estaba siendo monitoreada y muy pronto llegarían hasta ahí a buscarlo para destruir la información que había obtenido. ¿Quién llegará?, le pregunté desconcertado. Su generador holográfico me mostró la planta baja del edificio donde nos encontrábamos y pude ver cómo una docena de hombres de piel blanca y ojos profundos irrumpían atacando al personal que había en la entrada. ¿Qué rayos estaba pasando? Sin perder tiempo, Sus dos desacopló la zona que simulaba la cabeza y con su reproductor sonoro me pidió que tomara el centro de memoria, que era algo parecido a una pelota de golf. Me dijo que él era demasiado pesado y lento para poder escapar de ahí, así que debíamos llevar el aparato a un lugar seguro para explorar su contenido. Mis compañeros y yo no entendíamos nada, pero algo nos decía que lo mejor era no seguir en ese sitio. Tomé el objeto que Sus dos me había indicado y sin pensarlo comenzamos a correr escaleras abajo. En ese momento escuchamos una gran conmoción en uno de los pasillos del piso inferior y pudimos ver con horror que aquello que había entrado en el edificio no eran personas como cualquiera de nosotros. Sé que suena como una locura, pero no eran seres humanos. Estaban armados con algún tipo de rifle y disparaban sin dudar a quien se pusiera enfrente. Nos escondimos pronto detrás de unos escritorios y escuchamos cómo pasaron de largo. Después, Bruno se asomó por una ventana y vio que habían dejado a algunos cuidando la puerta principal. El edificio en el que nos encontrábamos se comunicaba con la biblioteca por medio de un puente cubierto, pero la salida estaba un piso abajo. Para ese momento todo era una pesadilla.
No sabíamos con exactitud lo que pasaba o qué eran esas cosas. Lo que estaba claro era que teníamos que salir de ahí lo antes posible. Corrimos hacia la ventana y brincamos sobre el techo del puente. Las alturas nunca me han favorecido, aunque en circunstancias extremas uno se vuelve más valiente de lo que en realidad es. La noche estaba llegando y las sombras nos protegían de alguna manera. Uno de los vigías de la puerta volteó hacia donde estábamos, pero no alcanzó a vernos, así que corrimos hasta que las piernas no nos sostuvieron más. Fin del capítulo 1.